Cerrada pelea en los comicios presidenciales de Brasil y todo apunta a una segunda vuelta electoral entre el derechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Ignacio Lula da Silva. Entra en vigencia incremento del 13.88% la tarifa de energía eléctrica y el gobierno anuncia nuevamente que absorberá en su totalidad este trancazo. 379 familias incomunicadas y más de 1.400 personas afectadas en el municipio de Intibucá, en el departamento del mismo nombre, por torrenciales lluvias, nunca antes registradas en este sector. Pese a la adversidad climática y la infraestructura vial del país afectada por las lluvias, muchas personas se aventuran y empiezan a movilizarse en esta semana morazánica. Frente a sus hijos asesinan a puñaladas a una joven madre en Santa Cruz de Yojoa y un padre cae de rodillas frente al cadáver de su hijo al encontrarlo muerto en un basurero en San José Colina, Santa Bárbara. En los deportes, TVC España le quita el invicto al Motagua, que sigue en la punta de la tabla, y la tragedia en Indonesia enluta el fútbol mundial al contabilizarse 174 muertos en violentos disturbios en un partido de fútbol. Este es Telenoticias Dominical, desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias Dominical. Lo invitamos a compartir con nosotros esta hora de noticias que hemos recopilado este fin de semana. Eunice, buenas tardes. Buenas tardes, Ulises. A todos, gracias por acompañarnos. Iniciamos con las noticias. Sorpresa, Eunice, sorpresa en Brasil, sin lugar a dudas. Todos los pronósticos apuntaban hace unos 10 días, 15 días, y en todas estas previas de las elecciones en Brasil, de que en la contienda presidencial Lula da Silva iba a ganar cómodamente a el presidente actual Jair Bolsonaro y que iba a ser el presidente, iba a estar siendo en estos momentos declarándose el presidente de Brasil porque ganaba cómodamente incluso en la primera vuelta, sin necesidad de irse a la segunda vuelta. Y arrancan los conteos, Eunice, arrancan los conteos precisamente perdiendo el expresidente Ignacio Lula da Silva, que en este momento ya logró superar, pero no evita la segunda vuelta electoral. Con el 95% de los votos escrutados, de las urnas escrutadas, Lula da Silva lidera en este momento con un 47.60%, mientras Jair Bolsonaro se queda abajo con un 43.9%. Todo apunta entonces que van a una segunda vuelta. Vale la pena destacar, Ulises, que en el inicio del conteo de los votos, Bolsonaro empezó con más de 7 puntos de ventaja que se fue reduciendo poco a poco a medida que avanzaba el escrutinio. Y hoy por hoy estamos en un 95%. En el búnker del Partido de los Trabajadores, en un hotel de Sao Paulo, donde Lula acompaña el avance del escrutinio, algunos aliados se muestran, Ulises, nerviosos, pese a que solo falta un 5%, pero aún así está liderando Lula. Hay que aclarar que para que puedan ganar en una primera vuelta electoral tienen que superar el 50% de los sufragios válidos, eliminando los votos nulos, los votos en blanco. Esto no será posible, esto no se va a lograr y según los expertos electorales, la votación va a quedar 48% Lula da Silva, 45% el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Se ha demostrado en Brasil el poder de la derecha con distritos incluso que los ha ganado la derecha, los candidatos de Jair Bolsonaro, que no se lo esperaban, sobre todo los contrincantes, en este caso el Partido de los Trabajadores. Más de 156 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo y si bien hay casi una docena de candidatos en la boleta electoral, la contienda ha estado dominada por dos favoritos, como lo hemos dicho, y por supuesto, por cierto, Ulises, Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. En el sistema electoral brasileño, un candidato ganador debe obtener más del 50%, como lo mencionaba usted, Ulises. Sin ningún candidato cruza este umbral, se lleva a cabo una segunda ronda que está definida para el 30 de octubre. El 30 de octubre. Ya tendremos estaremos compartiendo con ustedes imágenes cuando va a ejercer el sufragio el expresidente, y lo ven ustedes en pantalla, de Brasil, Ignacio Lula da Silva, que estuvo en la presidencia, pero también estuvo en la cárcel.
ya conoció las ergástulas penitenciarias de ese país, producto de acusaciones de actos de corrupción con el caso de Petrobras. Ahí, cuando ejerce el sufragio Ignacio Lula da Silva, que pues no es el hombre de la sorpresa. Sí. No es el hombre de la sorpresa. Porque el de no la sorpresa, sí, ya se los daremos a conocer a ustedes también cuando ejerce el sufragio. La sorpresa la ha dado el derechista Jair Bolsonaro. Que vean ustedes, con la camiseta de la selección brasileña, sí, ha ido a ejercer el sufragio. Voteó en Río de Janeiro, Ulises, Jair Bolsonaro, y dijo que unas elecciones limpias deben ser respetadas, esquivando varias veces la pregunta de si aceptará una eventual derrota en su momento cuando él ejerció el sufragio. Hay quienes temen que no acepte la derrota Jair Bolsonaro. Escuchábamos hace un momento a los expertos, habida cuenta de que es una elección cerrada, pero habrá que también aclarar de que esto lo que indica, que invita, que lleva y obliga es a una segunda vuelta donde se miden las fuerzas de los dos candidatos, el de derecha, Jair Bolsonaro, y el de Lula da Silva, de la izquierda. Lo interesante de todo esto es que, y esto sí es supremamente interesante, ya estamos viendo imágenes aquí en Honduras. Aquí en el país. Son casi 200 brasileños, Ulises, que estaban llamados a votar este día, de aquí. Y que muchos de ellos fueron a ejercer el sufragio aquí en el país, en unas elecciones que toda la comunidad internacional, los observadores internacionales y también locales de Brasil las han calificado como unas elecciones en tranquilidad, en armonía y con resultados. Vea usted lo que es, bueno, Brasil es una potencia en el mundo. Vamos a empezar ya a compartir con todos ustedes. Les anunciamos que tendremos una conexión en vivo con Marco Moreno de CNN, que nos auxilia en sus versiones y opiniones acerca de lo que ha pasado hoy en Brasil. Y por el momento vamos a consultarle a Gilberto Ríos, es un activo militante del Partido Libertad y Refundación y que obviamente ellos, estamos seguros, esperaban un resultado diferente. Gilberto, bueno, ¿qué les dice que es un resultado estrecho, cerrado y sorpresivo también? Porque ustedes, y más de una oportunidad lo leímos, lo hicieron público, esperaban que el triunfo de Lula da Silva fuera en la primera elección, en una primera vuelta y no en una segunda vuelta. Gilberto Ríos, buenas tardes, perdón. Sí, buenas tardes, Ulises. Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, ha sido una tarde un poco extraña en el sentido de que comenzamos a ver resultados electorales incluso adversos a Lula da Silva cuando las encuestas lo colocaban hasta en un 11% por encima del presidente Bolsonaro. En ese sentido, nos pareció que había algo raro en las muestras que se estaban presentando y efectivamente se priorizaron en aquellos departamentos, en aquellos estados de Brasil donde Bolsonaro se sabía ganador. Luego esto se fue compensando en la medida que se fue avanzando. Hoy ya estamos en un 94, 95% del conteo total y vemos como Lula está 3 puntos arriba de Bolsonaro, muy distante de lo que las encuestas arrojaban, pero bueno, sí tenemos una victoria de primera vuelta y esto obliga inmediatamente al balotaje. Esto tiene mucho significado para América Latina, pero igual habrá que esperar la segunda vuelta y cómo se reacomodan todos los demás candidatos que podrían también jugar en la balanza de quién será el próximo presidente de Brasil. Bueno, gracias a Gilberto Ríos, activo militante, le decía, del Partido Libertad y Refundación, y quienes, pues, y ustedes lo han escuchado, la sensación que nos deja es que esperaban otro resultado y han dejado entrever que algo raro ha pasado en estas situaciones, en estas elecciones en Brasil. No obstante, la comunidad internacional ha dicho que han sido elecciones transparentes, que han sido elecciones en armonía, que han sido elecciones en paz y que se han desarrollado, pues, en un ambiente de verdadera democracia, con resultados que ustedes ven, nadie los está objetando y que están saliendo a la luz pública en este momento. Vamos a continuar con otras informaciones. Les anunciamos que tendremos una conexión en vivo desde Brasil con el corresponsal de CNN que, en contribución con estos espacios de la Corporación Televicentro, de los noticieros de Televicentro, nos dará a conocer qué está pasando justamente en este momento, ya cuando prácticamente la tendencia es irreversible.
A propósito de elecciones, más de 24 millones de peruanos salieron este día a votar en las elecciones regionales y municipales de Perú. Esta y otras informaciones en las noticias internacionales. De regreso al campo nacional, el anuncio de un aumento de 13.88% a la tarifa de la energía eléctrica que entró en vigencia ayer 1 de octubre deja dudas y preocupaciones en la ciudadanía, pese a que el gobierno asegura que absorberá en su totalidad el mismo. Los expertos califican el incremento como desproporcionado y piden mayor claridad a las autoridades porque este tipo de determinación siempre impacta y fuertemente en la economía del pueblo hondureño, aseguran. A Emerson Reina le preocupa el anuncio del incremento a la tarifa de energía eléctrica. No tiene claro qué significan subsidios, porcentajes de aumento o que el Estado podría absorber en su totalidad el incremento. Solo teme el impacto que esto puede ocasionar a su débil economía como barrendero de la municipalidad. Que el pueblo no puede esto. No, es demasiado. No puede el pueblo soportar más porque sabe que pura cacha ajusta uno. No puede eso. Sí, puede usar los bolsillos del pueblo. Pero el secretario de Estado en el despacho de energía dice que el incremento no impactará en el pueblo hondureño porque el gobierno absorberá en su totalidad el aumento. Se ha decidido que las finanzas públicas, o sea, a través del Estado va a absorber dicho incremento, no va a tener ningún impacto fiscal ya que esos fondos salen del remanente que se va acumulando del subsidio de 150 kWh, ¿no? Entonces no hay incremento a la tarifa se mantiene exactamente igual y lo que incrementaría lo asume el gobierno, ¿no? Algunos expertos en la temática como Mario Zelaya tienen sus reservas y creen que el incremento de 13.88% anunciado por la CREE es desproporcionado. Que un incremento del 14% en la tarifa de manera promedio implica para el sector el residencial, la clase media, digamos, los que consumen más de 151 kWh al mes, un incremento de 80 centavos de lempira por kWh. Para poner un ejemplo, una familia que hoy consume 250 kWh y que está pagando aproximadamente 1.500 lempiras por consumo de energía eléctrica estaría pagando 200 lempiras más, provocado por el incremento. Mientras tanto, en el Sindicato de Trabajadores de la ANE piden una tarifa social y mayor claridad al gobierno para evitar especulaciones. Nos parece alto y grosero en contra del bolsillo del pueblo hondureño. El sindicato siempre ha señalado que es fundamental mantener el subsidio, donde está la extrema pobreza y el bajo consumo, y que nos aproximemos en el corto tiempo a una tarifa social desde el pliego tarifario para que ayude a la población. En este caso debería haber más claridad en cuanto a cuánto va a absorber el gobierno a lo que establece en el marco de la resolución para que no haya especulación. Tanto la ciudadanía como los expertos en la materia coinciden en que existen muchas dudas respecto al tema, por lo cual piden más claridad a las autoridades para informar en detalle cómo realmente impactará este aumento a la tarifa, tomando en cuenta que el 74% de la población hondureña vive en condición de pobreza. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, es un duro incremento, pero lo absorbe el gobierno. La pregunta es, ¿de dónde sacará dinero el gobierno para absorber todos los incrementos? Transporte, energía, todos los servicios públicos. Habrá que ver, ellos sabrán. El 50% de la producción de palma africana se ha perdido en el sector del ramal del Tigre, producto del desbordamiento del río Lua por la margen derecha en Tela Atlántida. Las pérdidas son millonarias producto de las recientes inundaciones provocadas por el caudaloso río Lua y que debido a las debilitadas bordas de contención hace que los cultivos se vean afectados. Hasta ese momento teníamos 4.000 hectáreas de palma africana totalmente inundadas, de las cuales el 50% de la producción se garantiza que se pierde. Y posiblemente pueda perderse la segunda, el otro 50% si las aguas no bajan. Es necesario un proyecto de país que venga a brindar una inversión millonaria al sector vulnerable a desastres naturales. Aparte de las vidas humanas, también se afecta lo que es la productividad, los cultivos de maíz, la palma africana. Creo que en este sentido debe haber, tanto con el alcalde de Tela y también las autoridades encargadas de proteger a las familiares, un proyecto de país y ir evacuando a estas personas porque
para el Estado invertir en una zona que está considerada inundable, yo creo que va a ser bien difícil. El invierno recién dio inicio, por lo tanto se esperan más lluvias durante este último trimestre de 2022. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias Dominical. A propósito, las torrenciales lluvias dejan a 379 familias incomunicadas, alrededor de 1.416 personas afectadas en el municipio de Intibucá y Intibucá, por lo que la Corporación Municipal ha declarado este municipio en emergencia. Unas 379 familias están incomunicadas en el sector norte del municipio de Intibucá. Hay daños en las carreteras cortadas, deslizamientos. Una roca cayó al interior de una vivienda en la comunidad de Malguarita a eso de las 3 de la tarde. Hay daños en los cultivos de maíz y café, lo que ha obligado a esta corporación a declarar el municipio en emergencia. En pocos días se estarían quedando sin alimentación también algunas familias. Escuchamos a la ingeniera Marixa Sánchez de la Unidad Municipal de Intibucá. Tenemos serios puntos críticos con derrumbes, deslizamientos, viviendas afectadas, parcelas de cultivo perdidas totalmente de las diferentes producciones. Tenemos comunidades incomunicadas en este momento, todo lo que es el sector de San Nicolás, El Rosario, Panina, lo tenemos afectado tanto por la producción que ahí se maneja, como de café principalmente. Precisamente ahorita acaba el señor alcalde con su corporación municipal y la presencia de toda la sociedad civil y la institucionalidad de declarar la emergencia de acuerdo al decreto que nos respalda, porque es de suma importancia tanto atender estas comunidades como el proceso de rehabilitación, porque ya pasaron más de 72 horas donde esto se ha atendido con lo que se ha podido como gobierno municipal, pero se necesita más apoyo, y es por eso pues que hacemos un llamado a toda la institucionalidad de gobierno, a las ONG y demás programas que puedan pues hacer alianza con nosotros. Tenemos a la disposición toda pues nuestro banco de información que hemos estado trabajando todo este tiempo. Desde el sector norte del municipio de Intibucá es Henry Fiallos. Adelante, estudios. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Premiamos tu hábito de ahorrar con la promoción Ahorrando por mis sueños con Bacredomatic. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Acumula números electrónicos por tus ahorros para ser uno de los 2 ganadores de 300.000 empiras cada uno. Como lo habíamos anunciado, vamos en directo en este momento hasta ese epicentro, donde es la noticia en las portadas de los medios internacionales, las elecciones en Brasil. Allí se encuentra el corresponsal de CNN de Brasil, Marcos Moreno, desde Río de Janeiro. Marcos, buenas tardes desde Honduras, saludos. Una vez que se ha escrutado más del 90% de los votos, ¿cómo reaccionan hasta ahora los brasileños? Buenas tardes. Buenas tardes. Con un 96,74% de los votos escrutados, acaba de renovarse ese dato, 47,84% votos para Lula da Silva y 43,71% para Jair Bolsonaro. Es un escenario muy diferente del que decían las encuestas, que proponían que Lula da Silva podría incluso haber ganado hoy en un primer turno al haber obtenido más del 50% de los votos, y Jair Bolsonaro le seguía 14 puntos por debajo en esta expectativa. Así
sido muy diferente, como decimos, el resultado, porque además Jair Bolsonaro ha obtenido grandes resultados con sus aliados en los gobiernos de los grandes estados del país y también en el Parlamento y el Senado con sus exministros más polémicos. Ha situado con buenos resultados electorales. ¿Cómo está el ambiente? Me decías, pues con sorpresa y con mucha decepción por parte de la izquierda, que prácticamente está preparando una noche festiva para celebrar la victoria de Lula da Silva. De momento ninguno de los dos grandes candidatos ha hablado, estamos a la espera del análisis que puedan hacer. Sí. Marcos, bueno, entonces irían ustedes a una segunda vuelta, mejor dicho. ¿Quién se perfila, según los analistas, hasta esta hora con el mayor favor de los electores? Bueno, es Lula da Silva el que está mejor colocado, pero es verdad que Jair Bolsonaro tiene más apoyo del que se esperaba y tiene apoyo en el Parlamento y también en los gobernadores. Me parece que la segunda vuelta, el segundo turno, va a tener más que ver con el rechazo que tiene cada uno de los candidatos. Y es que, por ejemplo, Jair Bolsonaro tiene un gran rechazo entre las mujeres y aquellos que pensaron que tuvo poca empatía durante la pandemia cuando criticó las medidas de aislamiento social tomadas por los gobernadores y alcaldes en los diferentes territorios. Pero Lula da Silva también tiene un gran rechazo entre la población evangélica y aquellos que consideran que es culpable de corrupción porque pasó 580 días en prisión, a pesar de que luego sus condenas fueron anuladas por errores procesales. Muy bien, muchísimas gracias a Marcos Moreno, el ex corresponsal de CNN en Brasil. Muchas gracias, Marcos, estaremos en contacto. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Marcos. Bueno, vamos a dejar de lado este tema, quédese con nosotros porque seguiremos actualizando cómo marchan precisamente los resultados. Pero vamos a continuar con la agenda nacional porque escuché esto, solo 2 familias se resisten a abandonar el barrio Las Flores del municipio de San Antonio de Cortés, donde una falla geológica destruyó 10 viviendas y cuyos habitantes se quedaron sin nada y sin esperanza de recibir ayuda para levantarse de la calamidad en la que se encuentran. Doña Digna Rivera es la mujer más longeva del barrio Las Flores de San Antonio de Cortés, una zona que cada día se hunde más producto de una falla geológica que terminó separando a una familia que habitó el territorio por varias décadas. Hoy del lugar solo queda en pie la casa de la abuela, misma que está llena de grandes grietas, pero que se resiste a dejarla abandonada porque hace más de 100 años fue construida por su padre. Solo nosotros, de ahí no hay nadie, ¿cómo? No pudieron vivir, se cayeron las casas. Solo nosotros estamos aquí. Están diciendo que van a haber ayudas, pero a ver. Yo para mí lo dudo. ¿Les han prometido? Dicen que les han prometido. Yo como poco salgo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero ellos dicen que les han prometido, pero a ver. Otra casa que se encuentra en peligro por las fallas es la de la profesora Suyapa Mendoza. Esta no ha sufrido daños, pero el hundimiento destruyó el portón de acceso vehicular. Sí, en las grietas, un poco más arriba de estos terrenos. Aquí pues hasta ahorita se ve como que se ha retenido un poco seguir el hundimiento, pero estamos en zozobra porque siguen las grietas más para arriba. Hasta ahorita van como comenzando, así como comenzó en esta parte de abajo. Son al menos 12 familias que se quedaron sin sus viviendas, pero las ayudas han sido nulas por parte del gobierno, lamenta el alcalde de este municipio. Pusimos parte de nosotros a concientizar a estas personas para que dejaran sus casas. Se salieron muchas personas y, como les vuelvo a repetir, solamente esta anciana no quiere salir. Pero de parte del Estado no ha habido una respuesta. La mayoría de las personas que habitan el barrio Las Flores sacaron lo que puede servir de las casas destruidas y se mudaron donde amigos, y otros prefirieron alquilar al quedarse sin nada producto de este fenómeno natural. Orly Martínez, Telenoticias. Bueno, Olman Jucles, que nos cuente qué va a pasar en las próximas horas, porque continuará lloviendo y Copeco ha extendido la alerta roja por 24 horas más. Olman, adelante. Gracias, compañeros. Óscar Lagos, pronosticador en turno de Senados Copeco, con la proyección climática, Óscar, de las próximas horas. ¿Hay lluvia por el resto de la noche? Bien, efectivamente, así es.
La probabilidad es alta de que se continúen experimentando precipitaciones en forma de lluvias y lloviznas leves en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, en las próximas horas estas precipitaciones se pueden presentar con mayor intensidad siempre sobre algunas áreas de la región sur, suroccidente y algunas áreas de la región central. ¿Los acumulados más fuertes en qué sectores? Siempre sobre el sur, suroccidente y sobre la región central, que podrían oscilar entre 10 a 15 milímetros. ¿En estos sectores cercanos al río Chamelecón, Ulúa, podría haber crecida de ríos? La realidad que no, porque las precipitaciones para el día de hoy pues, ha bajado considerablemente sobre las zonas donde alimenta esta afluencia de estos ríos. ¿Los oleajes en las costas? Litoral Caribe entre 1 a 3 pies, Golfo de Fonseca entre 2 a 4 pies. Gracias. Él es Óscar Lagos, pronosticador en turno de Senaos Copeco. Compañeros, con ustedes. Bueno, en este comunicado ya, y ustedes ven en el mapa que están en el boletín de alerta, está diciendo Copeco que extienden alerta roja para los municipios ribereños al río Ulúa y dejan en amarilla a Francisco Morazán. Y dan a conocer los lugares donde pues va a estar la alerta roja o la que se extiende la alerta roja y amarillo a Francisco Morazán. Este lunes 3 de octubre los representantes de la Junta Nominadora se reúnen para revisar de una vez su reglamento interno y la convocatoria que se hará para postulantes a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Luego de ser juramentada el pasado 14 de septiembre, la Junta Nominadora avanza en la elaboración de su reglamento interno para delimitar los criterios con los cuales serán elegidos los candidatos a la nueva Corte Suprema de Justicia. Dicho reglamento se encuentra en revisión por parte de la Comisión de Estilo para ser aprobado por las 7 organizaciones que integran la Junta Nominadora, para luego ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. A partir de este momento se abre la convocatoria para que abogados y notarios presenten su hoja de vida. Para este integrante de la nominadora, los cambios son enfocados en los valores morales y éticos que deben de tener los postulantes. Está haciendo un poco más de énfasis en esta oportunidad sobre las virtudes, las condiciones morales de los aspirantes. De nada nos sirve tener abogados muy duchos en el manejo tanto de las leyes como de la operatividad en los tribunales y lo demás, si no van a tener esa calidad humana que el pueblo hondureño está esperando de ellas. Esa independencia de criterio, eso es lo que estamos tratando de encontrar. Si han contribuido o no precisamente en el campo científico, si han escrito obras. Mientras este analista considera que dichas modificaciones ayudarán a una mejor elección de los futuros magistrados que tendrán la misión de impartir justicia en el territorio hondureño. Está la integridad que tiene que ver con los valores éticos y morales. En buena hora que ellos hayan definido esa estrategia para que de los autonominados se seleccionen los mejores hondureños, abogados y abogadas, notarios, que nos representen en la Corte Suprema de Justicia. Para este lunes 3 de octubre, la Junta Nominadora ha convocado a una reunión a sus representantes para aprobar la convocatoria a postulantes, la presentación de avances de la matriz de evaluación y la revisión previo a su aprobación del reglamento interno. Marlon Escobar, TN5 Dominical. El sector cafetalero del país inició su cosecha 2022-2023 con grandes expectativas que esperan superar la producción del año pasado en cuanto a cantidad y precio a nivel local e internacional. La cosecha que esperamos que inicia hoy, 22-23, la estimamos que va a andar superior en un 10 a un 12%, lo que nos pone en 6.800.000 quintales. Interesante es que el precio, esperamos y estamos casi seguros que se va a mantener, vamos a tener una generación de arriba de los 1.600 millones de dólares, cosa que tanto es importante para el país como también es importante para la economía de los productores. No hay que olvidar, y siempre lo menciono, el café sigue siendo el producto agrícola más generoso en este país, que produce mayores divisas y empleos. Además, distribuye la riqueza de una forma equitativa en el campo.
El empresario cafetalero lamenta que muchas de las carreteras del país están deterioradas y gran cantidad de mano de obra ha emigrado del territorio. Estas serán las principales dificultades con las que se va a enfrentar la presente cosecha cafetalera, apuntó. Bueno, y más de 500.000 hondureños se movilizarán en esta semana morazánica a diferentes puntos del territorio nacional. Bueno, así lo ha confirmado las autoridades de la Secretaría de Turismo. Durante el feriado de la Semana Morazánica, una gran cantidad de hondureños harán turismo interno, a pesar de la situación económica del país y la pandemia del COVID-19. Estamos esperando una movilización bastante grande a nivel nacional, hay más de 500.000 de turistas, pero son turistas contabilizables en hoteles. Hay un poco más de ese 500.000 que vamos a ver que se van a trasladar a destinos por el día, que van a visitar un destino cercano a su destino de origen, así como van a regresar a sus pueblos. Estamos esperando que las personas se movilicen de forma ordenada y con precaución en el nivel de carreteras, a nivel de destinos también procurar cuidar de cada uno de sus familiares o salvaguardar su propia vida. Los ejes carreteros a lo largo y ancho del país están siendo vigilados para dar seguridad a los viajeros, específicamente a los que se trasladarán vía terrestre. Efectivamente nos encontramos en los distintos ejes carreteros. Andamos en apoyo de la Policía Nacional Preventiva, apoyando cada salida y cada entrada a las ciudades de Tegucigalpa. Esto con el objetivo de mantener la presencia policial, evitar así accidentes en las carreteras y tratando de normalizar, ya que los conductores manejen ya con precaución. Para este economista, el feriado morazánico es una oportunidad para mejorar los ingresos de la pequeña y mediana empresa que trabaja en la industria sin chimeneas. La expectativa de ingresos es bastante alta porque la mayor parte de los microempresarios, de las MIPYMES, de las empresas hoteleras, negocios o restaurantes, comidas, van a salir a ofrecer su producto para poder recuperarse un poco de esta situación negativa que tuvieron en estas 2-3 semanas con el tema de la lluvia. Entonces yo creo que en ese aspecto esperaríamos que sobre todo el sector MIPYME, el sector turístico MIPYME, el sector turístico hotelero, pues levante su actividad en esta semana. El feriado morazánico oficialmente inicia el miércoles 5 de octubre, ya que los empleados del sector público trabajarán jornada completa el lunes 3 y martes 4. En el caso de la empresa privada, el asueto iniciará el miércoles 5 de octubre a partir del mediodía. Marlon Escobar, TN5 Dominical. El cono sur del departamento de Cortés espera a los turistas durante el feriado morazánico con atractivos lugares de encanto natural como el Aguayojoa, las cataratas de Pulapanzac y un lugar muy bonito que antes fue un taller mecánico y ahora lo convirtieron en un restaurante estilo museo. La catarata de Pulapanzac en San Buenaventura es sin duda uno de los atractivos turísticos más emblemáticos de Honduras. Aquí no solo llegan hondureños, también acuden extranjeros que salen impresionados con su belleza natural. Pero en el municipio de San Francisco de Yojoa también hay restaurantes que llaman la atención, como este, que en algún tiempo fue un taller de carros. Tenemos también muchos atractivos dentro del restaurante, donde ustedes pueden ver una especie de museo de un taller, ¿verdad?, que era el de Don Lacho, y que ahora pues le hemos dado vida como restaurante. En el cono sur del departamento de Cortés se encuentra el lago de Yojoa, que comparte territorio con Santa Bárbara y Comayagua. Aquí hay de todo para vacacionar durante este feriado morazánico. También está los kayak, que pueden ir a hacer kayak, está también el cajón, que pueden ir a visitar. Para estar en el lago tienen que estar toda la semana para que puedan ver el destino y puedan disfrutarlo mucho. El alcalde de San Francisco de Yojoa augura buenas ganancias para los empresarios del turismo durante este corto feriado, pero lamenta el olvido en el que han permanecido las carreteras durante décadas. Somos un municipio muy bendecido que contamos con una oferta turística y en un lugar muy estratégico que es en el departamento de Cortés. El problema que más estamos enfrentando el cono sur del departamento de Cortés y el país en general en reuniones con los demás alcaldes ha sido el tema de la infraestructura vial. Los tramos que corresponden al Estado están en pésimas condiciones. El feriado morazánico se otorgará a partir del 5
hasta el 7 de octubre. Orly Martínez, Telenoticias. Bueno, ya ustedes verán cómo está la ola de violencia que sacude al país. Frente a sus hijos muere apuñalada una jovencita en Santa Cruz de Yojoa y un padre se arrodilla frente al cadáver de su hijo que fue encontrado muerto en un basurero de San José Colina, Santa Bárbara. Estos hechos y otros los conocemos a continuación en el balance del Valle de Sula. Una puñalada en el tórax bastó para que la joven Cindy Damaris Pineda Antúnez, de 25 años, falleciera esta madrugada en la colonia Buenos Aires de Santa Cruz de Yojoa. La malograda mujer se encontraba con sus 3 hijos cuando fue apuñalada por un hombre cuyo registro ya está en poder de la policía, pues el hecho se habría originado luego de una discusión. Una balacera acabó con la vida de 2 hombres que fueron identificados como Jorge Mejía y Elvin Rodríguez. El doble crimen tuvo como escenario una calle de la comunidad de la Alianza Colina Santa Bárbara. Hasta el momento no se sabe quiénes fueron los hechores ni por qué los mataron. Un padre lloró desconsolado al enterarse que su hijo, identificado como Jazmín Leiva, era el que habían dejado muerto en un basurero de San José Colina, Santa Bárbara. El progenitor de la víctima se arrodilló para pedir por el descanso eterno de su hijo, a quien asesinaron sin piedad. Un juez de letra en materia de extorsión dictó prisión preventiva en contra de 17 integrantes de la pandilla 18. Entre los detenidos hay 16 mujeres y un hombre que fueron capturados en una operación que se llevó a cabo en Cortés, Santa Bárbara y Francisco Morazán. Orly Martínez, Telenoticias. Dictan detención judicial para 4 presuntos secuestradores, entre ellos 2 policías activos y un oficial depurado por suponerlos responsables del delito de secuestro agravado. Además, retiran de la morgue capitalina el cuerpo del menor migrante que falleció en el río Guayambre, en El Paraíso. Familiares y amistades retiraron de la morgue capitalina el cuerpo de Nicky Luis, de 2 años, el niño que se conducía junto a 11 migrantes a bordo de un cayuco que se dio vuelta en las aguas del río Guayambre en El Paraíso. Familiares informaron que al menor se le daría cristiana sepultura en el Valle de Jamastrán. Un hombre de 67 años, identificado como Ricardo Mondragón Ordóñez, fue encontrado muerto y en estado de descomposición al interior de uno de los cuartos de su vivienda. Este hecho ocurrió en la calle principal de la colonia Alameda. Un juez con jurisdicción nacional en materia de extorsión le ordenó prisión preventiva a 17 ciudadanos a quienes se les supone responsables por los delitos de extorsión y lavado de activos. Detención judicial le ordenó un juez de letras con jurisdicción nacional en contra de 4 supuestos secuestradores. Los acusados son los agentes policiales Daniel Esaú Torres Mendoza, Orlin Antonio Ortiz Funes, el ex policía depurado Jansen Francisco Velázquez Cabrera y Marvin Daniel Salinas Rivera, quien fungía como conductor en una embajada. Agentes reportaron la captura de un hombre que fue sorprendido al momento en que intentaba abusar sexualmente de una menor de 7 años. Ese hecho ocurrió en la comunidad de Las Peñas, La Unión, departamento del Empira. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. Bueno, en el balance de la zona atlántica del país, atado de pies y manos, se encuentran el cadáver de un hombre en La Ceiba y matan a joven en comunidad Quebrada de Arena de Tocoa, Colón. Atado de pies y manos y con certeros disparos en la cabeza, fue encontrado el cadáver de una persona del sexo masculino y de generales hasta el momento desconocidas, debido a que no portaba documentos. El hecho se registró en la calle de Terracería, prolongación del Boulevard del Este, a la altura de la colonia Villanín, en la ciudad de La Ceiba. Matan a balazos a un joven en la comunidad de Quebrada de Arena, jurisdicción de Tocoa, en el departamento de Colón. La víctima ha sido identificada como Yesiel Jiménez. El hecho se registró mientras este se conducía a bordo de su bicicleta en la carretera CA13. El móvil y los hechores se desconocen. En la ciudad de La Ceiba, autoridades policiales han dado captura a un supuesto líder y supuesto gatillero de la estructura criminal denominada Pandilla 18, y a quien, según autoridades, se le investiga por varios delitos. En la carretera CA13, a la altura del municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida, un vehículo tipo Rastra perdió el control, provocando que este diera varias vueltas hasta quedar cruzado sobre la calzada. Afortunadamente, solo se reportan daños materiales. En La Ceiba, Gustavo Bustillo,
Telenoticias Dominical. Bueno, y el pasado viernes se hizo viral en redes sociales el momento en que hombres con uniforme de policías asaltaban pistola en mano un automóvil a inmediaciones de la colonia Las Colinas en Tegucigalpa. Trascendió que se trató de un asalto a mano armada de una pareja que salía de una institución bancaria con una fuerte cantidad de dinero. Producto del atraco, un hombre identificado como Wilson Rivero, de 45 años, resultó gravemente herido. Este hondureño falleció hoy en un centro asistencial de la capital.